La historia de la Biblia Reina Valera. El comienzo. Todo comenzó en Sevilla, España, en el monasterio de San Isidoro del Campo. Casiodoro de Reina nace en Montemolín, España, y en 1530 ingresa al monasterio de San Isidoro del Campo de la Orden de los Jeronomitas. Es llamado así porque esta orden seguía la disciplina del gran Jerónimo, Jerónimo el gran traductor bíblico. En este monasterio empezaron a surgir, a cultivarse ideas reformistas, y es aquí cuando la Inquisición se entera y entonces los monjes, dentro de ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tienen que huir. Casiodoro es perseguido hasta llegar a Suiza, y es aquí donde se publica su traducción. La traducción. En 1569, Casiodoro de Reina traduce la Biblia al castellano. En la actualidad podemos ver que es la traducción que normalmente se usa en algunas iglesias. Casiodoro le llama a esta traducción la Biblia del oso. Veamos ahora algunas características de esta Biblia. El título La Biblia del oso es tomado de su portada, ya que en su portada había un oso comiendo miel. Otra de las características es que todos están de acuerdo que desde Segunda de Pedro hasta Apocalipsis es realmente la traducción de Pérez de Pineda, que más adelante estaríamos viendo un poco de esta traducción. Otra característica es que tuvo un tiraje de 2.600 ejemplares. Sin embargo, fueron quemadas por la Inquisición. Algunos dicen que 300 copias fueron enviados al continente americano. Sin embargo, todas ellas fueron quemadas en el templo de Santo Domingo. Esto con el fin de que la palabra de Dios no llegara a la América hispana. Esta Biblia contiene los libros apócrifos, la cual son aceptados por la Iglesia Católica Romana. Además contiene tercero y cuarto de Esdras. Otra de las características también es que estos libros apócrifos son colocados en el mismo orden que las coloca la Biblia Septuaginta. Hay otra característica también que podemos encontrar en esta Biblia del oso. Y esta característica es que Reina usa varios documentos para su traducción, varias versiones en latín, como la Biblia hebrea también de Bomberg, la Biblia de Zurich, de donde se toma el término Jehová en lugar de Señor. Utiliza el Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento de Encinas y las traducciones de Juan de Valdés y las de Cipriano de Valera. Esta traducción se dice que utiliza como base el Textus Receptus. La primera revisión, 1602. Cipriano de Valera, el hereje español. Cipriano de Valera fue llamado el hereje español, ya que realiza la primera revisión de la Biblia del oso en 1602. Cipriano de Valera fue el compañero de Casiodoro de Reina. Los dos estudiaron en el mismo convento y los dos tienen que salir huyendo por la Inquisición. Fue profesor en Oxford y fue tutor de Nicholas Walsh, quien años más tarde sería uno de los traductores de la Biblia al irlandés. Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina, o sea, la Biblia del oso. A esta primera revisión se le llamó la Biblia del cántaro. Esto porque en su primera página
tiene un grabado con dos hombres y uno de estos hombres está regando un árbol con un cántaro. Esta revisión se publicó en el año de 1602. Ahora veamos qué cambios hizo Cipriano de Valera a la traducción de Casiodoro de Reina. En primer lugar, hizo pocos cambios de vocabulario. En segundo lugar, rechazó las lecturas variantes de la Septuaginta y de la Vulgata latina. Número 3. Revisó la ortografía de nombres propios guiándose del texto masorético. Número 4. En total hizo 458 cambios. Número 5. Colocó los libros apócrifos en una sección aparte entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y le colocó una nota que decía: estos son libros útiles para la edificación, pero de ellos no se debe extraer ninguna doctrina. Hasta esta edición, Cipriano de Valera se sigue basando en el Textus Receptus, o más conocido como el texto recibido. Quiero dejarles algunas revisiones más importantes de la Biblia Reina Valera. Aquí en pantalla ustedes van a poder ver el año en que se hicieron cada una de estas revisiones. El título que ahora en la actualidad tenemos de esta Biblia es tomada del apellido de estos dos hombres. Se agarra el apellido de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera y los unes. Y de allí nace el título, la Biblia Reina Valera. La revisión de 1960. La Biblia o el texto de la Reina Valera de 1960 es la revisión del texto de 1909. Se dice que el 29 de noviembre de 1946 es propuesto dentro de la Sociedad Bíblica Americana una revisión al texto de 1909 y es hasta 1960 que se va a publicar esta nueva revisión. Actualmente tenemos y usamos la Biblia Reina Valera y podemos decir que es una revisión de la Biblia Reina Valera de 1909. La Biblia de 1909 es otra revisión que se hace. Esta Biblia, la Biblia de 1909, fue revisada bajo el patrocinio de la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Británica y Extranjera. La revisión se hizo en 4 etapas y cada etapa duró por lo menos un tiempo de 2 meses. Se agregaron otras sesiones y podemos finalmente concluir que esta revisión fue llevado a cabo del año 1951 al año 1957 y es hasta 1960 que sale esta revisión. Esta revisión fue llevada a cabo por 6 grandes hombres. El primero es Honorio Espinosa Soto, el segundo Francisco Edmundo Estrello Limón, tercero Juan Díaz Galindo, cuarto Alfonso Rodríguez Hidalgo, quinto Alfonso Lloreda Benjumea, sexto Enrique Parra Sánchez. Cabe mencionar que estos hombres fueron grandes hombres de Dios y valdría la pena que usted conociera la historia de estos grandes siervos de Dios. Características de la Reina Valera de 1960. En primer lugar, no es una nueva traducción. Calvin George dice que ni siquiera
cotejaron la versión Reina Valera con manuscritos griegos y hebreos recientemente encontrados, sino más bien se trata de poner el castellano de esta versión a un tono con los usos actuales del idioma. Segunda característica es que en algunos casos hicieron cambios leves, tal como en primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, donde el Señor ha sido sustituido por Dios. Esto ya que en el Textus Receptus y en todos los manuscritos más importantes así aparece. Tercera característica es que la revisión del 60 es fiel al Textus Receptus, al texto recibido. Otra característica más es que el texto es el mismo. Lo que se hizo en esta revisión es una actualización del mismo idioma. En pantalla encontraremos algunos ejemplos de la actualización que Reina Valera del 60 hace. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21, la Biblia de 1909 encontramos la frase convenía, mientras que en la Biblia 1960 encontramos la palabra necesario. Podemos ver que esto es una actualización. En Mateo capítulo 6, versículo número 1, encontramos la palabra merced en la Biblia de 1909, mientras que en la Biblia de 1960 encontramos la palabra recompensas. Y así sucesivamente podemos ver que la Biblia Reina Valera del 60 es una actualización de vocabulario de la Biblia de 1909. En la Biblia de 1909 y 1960 se omitieron los textos deuterocanónicos. ¿Qué traducción debemos usar en la iglesia? En la actualidad existen varias versiones. La Reina Valera, la Biblia Peshitta, la Biblia de Nácar Colunga, Palabra de Dios para Todos, algunas otras paráfrasis, traducción lenguaje actual. Hay una infinidad de traducciones y hay muchas paráfrasis que nosotros podemos usar. En mi opinión, creo que no debemos casarnos con una sola traducción, ya que otras versiones pueden ayudarnos en el estudio y la predicación de la palabra. En cuestión de la pregunta, ¿qué traducción debemos usar en la iglesia? Mi opinión es que debemos usar aquella que más se entienda, o mejor dicho, que el pueblo más entienda. Los grandes traductores tradujeron la Biblia para acercarla al pueblo, para que el pueblo pudiera entenderle. A mi parecer, debemos usar aquella que el pueblo comprenda más. Eso fue todo por este día. Esperemos encontrarnos en otros videos. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, le bendiga grandemente. Hasta la próxima.